Buenas noches, le habla Alejandro Sánchez, estudiante de Derecho en la Universidad Fermín Toro. El día de hoy le voy a hacer una breve exposición sobre algunos temas relacionados con el derecho civil familia, entre ellos el matrimonio, divorcio, uniones estables de hecho, entre otros. Desde el principio de la humanidad, el matrimonio ha tenido muchos matices, desarrollado en la mayoría de los casos con el propósito fundamental de perpetuar la especie humana, además de la conformación de una familia. A nivel jurídico, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 77 lo siguiente: se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio. En cuanto a las formalidades del acto del matrimonio, en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Registro Civil prevé lo siguiente: la autoridad competente para la celebración del matrimonio informará a los contrayentes o a sus apoderados, según sea el caso, acerca de la naturaleza del matrimonio y de los deberes y derechos de los cónyuges establecidos en la ley. Es necesario señalar que para la celebración del matrimonio se requiere de la conformación del expediente prematrimonial, para lo cual la pareja deberá consignar ante la autoridad competente el siguiente expediente de acuerdo a lo establecido en el registro civil y electoral. Original y copia fotostática del documento de identidad de los contrayentes. Acta de nacimiento de los contrayentes. Original y copia del documento de identidad de las personas cuyo consentimiento fuese necesario, entre otros. Ahora bien, los requisitos necesarios para contraer matrimonio en Venezuela se encuentran previstos en el Código Civil, estableciéndose lo siguiente: la edad de los contrayentes: no puede contraer válidamente el matrimonio la mujer que no haya cumplido 14 años de edad y el varón que no haya cumplido 16 años. Esto está en el artículo 44 del Código Civil, entre otros requisitos. Ahora bien, es necesario señalar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sentencia número 1357, de fecha 16 de octubre de 2014, declaró la nulidad parcial del artículo 46 del Código Civil, en la parte que establece que la mujer que no haya cumplido 14 años de edad y el varón que no haya cumplido 16 años de edad. Esto fue cambiado respecto a la edad de la mujer, que ya puede contraer matrimonio de mínima 16 para ambos sexos. Es decir, hombres y mujeres, de conformidad con la igualdad de principio. Esto está en el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes. Ahora bien, en cuanto a la nulidad y anulabilidad del matrimonio, según el Código Civil venezolano, el matrimonio que no haya cumplido con los requisitos y formalidades exigidas, la norma, son anulables, pues la nulidad matrimonial se refiere a la acción que se realiza contra aquellos matrimonios que padecen en su formación la falta de un elemento esencial.
Ahora bien, en cuanto al concubinato, el mismo es la relación entre un hombre y una mujer. Es decir, debe existir la diversidad de sexo en la pareja. El mismo establece ciertos requisitos. El tiempo de duración de la unión debe ser al menos de 2 años mínimo. La concubina no tiene derecho a usar el apellido del concubino. Es un derecho optativo que tiene la mujer casada. Establece el concubinato putativo. Es nula la venta entre concubinos. Así también tenemos los efectos patrimoniales del concubinato. Y se establecen derechos sucesorales a la que se interpreta o lo que se interpreta que entre los sujetos que conforman una unión estable de hecho, con rasgos similares a los cónyuges. Existen derechos sucesorales a tenor de lo dispuesto en el artículo 823 del Código Civil. Asimismo, las uniones estables de hecho se regirán por el artículo 117 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Y lo mismo requiere de ciertos requisitos, los cuales son la manifestación de voluntad, un documento auténtico y público y una decisión judicial. En cuanto a la disolución de la unión estable de hecho, el artículo 121 de la Ley Orgánica del Registro Civil establece que para que se dé la disolución de la unión estable de hecho, debe estar presente la manifestación de voluntad efectuada unilateral o conjuntamente con las personas unidas de hecho ante el registro civil. La decisión judicial, la muerte de una persona unida por hecho. Ahora bien, en cuanto a la disolución y liquidación del matrimonio, la misma se encuentra en su fundamento legal en el Código Civil. Todo matrimonio válido se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges y por divorcio. Aquí tenemos también que las causas de la liquidación son por disolución del matrimonio o por declararse nulo, por ausencia declarada, por la quiebra, por uno de los cónyuges o la separación judicial de bienes. Los efectos de la disolución del matrimonio son que desaparece la conyugal de los frutos de propio. Todo lo adquirido por los cónyuges con su trabajo es propio. La comunidad se sustituye por una comunidad ordinaria. Cesan las limitaciones en cuanto a disposiciones de bienes. Subsisten los deberes frente a la familia y el derecho de alimento entre esposos, según el artículo 195 del Código Civil. Ahora bien, en cuanto a la diferencia entre disolución, anulación y separación, se entiende que la disolución existe un vínculo que se disuelve con el divorcio o muerte. Permite contraer nuevo matrimonio. En la nulidad ocasiona la separación del vínculo. Mediante la nulidad se declara que no hubo matrimonio. El vínculo conyugal no ha surgido y puede contraerse un nuevo matrimonio. En la separación existe un vínculo conyugal que no disuelve el matrimonio, solo queda suspendido y no permite contraer nuevo matrimonio. En la disolución se disuelven los derechos y deberes conyugales. En la anulación dejan de existir los derechos y deberes porque el vínculo desaparece. En la separación se produce una suspensión de los derechos sin ruptura del vínculo. En la disolución se extingue el vínculo en caso de divorcio mediante sentencia. En la anulación
no opera la extensión del vínculo matrimonial, sino que la sentencia que declara su nulidad. En la separación, aunque se decrete judicialmente, no extingue el matrimonio, sino que simplemente suspende el deber de cohabitación. En cuanto en el divorcio, se, el mismo ruptura del divorcio causa la nulidad, es decir, la nulidad ocasiona la separación del vínculo. Mediante la nulidad se declara que no hubo matrimonio, pese a su forma y a su formal apariencia. El vínculo conyugal no ha surgido, puede contraer nuevo matrimonio. En la separación existe un vínculo conyugal que no existe el matrimonio. Solo queda suspendido, no permite contraer nuevo matrimonio. En la disolución se disuelven los derechos y deberes conyugales. Ahora, en cuanto al divorcio, es la ruptura en cuanto al vínculo conyugal, pronunciado en cuanto a tribunales a solicitud de uno de los esposos o ambos. La importancia del divorcio radica que el divorcio es una institución necesaria cuando se presentan rupturas entre los cónyuges que se vuelven insalvables e insostenibles, que impiden mantener una sana convivencia, tanto para los cónyuges como para los hijos. Las características del divorcio son: es materia de orden público, es una de las causas de disolución del matrimonio. Para su validez es necesaria la intervención del juez. La enumeración de las causales de divorcio son taxativas. Ahora bien, cuando se da la separación de cuerpo por más de un año, se puede solicitar la conversión de separación de cuerpo en divorcio. Esto es si no se ha dado la reconciliación. En cuanto a las causales de divorcio, estas están establecidas en el artículo 185 del Código Civil. Y las mismas son las siguientes: el adulterio, el abandono voluntario, los excesos, sevicias e injurias graves que hagan imposible la vida en común, el conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución, la condena a presidio, la adicción alcohólica y otras formas graves de farmacodependencia que hagan imposible la vida en común, la interdicción por causa de perturbación psiquiátrica grave que imposible la vida en común. Ahora bien, los efectos del matrimonio se dan en cuanto a la relación de los cónyuges y en cuanto a la relación con los hijos. En cuanto a la relación de los cónyuges, se dan efectos personales y patrimoniales. En los efectos personales se tiene la disolución del matrimonio y los derechos de tener en cuenta los cónyuges. En el aspecto matrimonial, el régimen patrimonial, el derecho y deber alimentar entre los cónyuges y concede pensión alimenticia al cónyuge que no haya dado causa al juicio. Todo lo anterior está establecido en el artículo 195 y 185 del Código Civil. Asimismo, también se habla